Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de La humillación despierta al que está dormido. Cualquier hombre quiere huirse del dolor, pero después de la caída de Adán, nadie puede escaparse del problema del pecado. Entonces, ¿por qué la vida está llena de la tribulación? Hay causa original del sufrimiento. La causa original del sufrimiento es el pecado. Dios dijo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así Dios lo advirtió. Pero Adán y Eva fueron engañados por el diablo, desobedecieron a Dios y todas las vidas llegaron a estar llenas de espinos y cardos. Porque los antepasados, Adán y Eva, antepasados de la humanidad, comieron del árbol. Por eso nos acercó el sufrimiento. Satanás, que tentaron a Adán y Eva, hoy en día también lo está haciendo a la gente por el mismo pecado. Si vimos en Génesis capítulo 3 y el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ser bueno para comer y que es agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría es igual que lo deseo de la carne, lo deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Originalmente son lo mismo. ¿Por qué Dios tuvo tanto interés en el árbol? Adán y Eva comieron del árbol y quisieron tener la misma sabiduría que Dios. Quería hacer la competencia contra Dios. Si Dios dice, bueno, Adán dice no. Si Eva dice, es bueno, que es lindo, es bonito, pero Dios dice que no. Se produjo la competencia. Entonces el reino de los cielos se divide en 2 o 3 partes. Por eso nunca, jamás debían comer del árbol y intentar ser igual que Dios, porque el universo no puede existir de esta manera. Por eso Dios, para que sea Dios, para que sea Él, no debían comer del árbol, pero Satanás quiso arruinar la vida de los hombres, haciéndoles comer del árbol. En 1 Juan 2:16 lo dice claramente, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Satanás hoy en día también está tentando a los hombres con este pecado. El corazón del hombre está esclavizado a los deseos de la carne. Y está teniendo competencia en este mundo. Lo dice en 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Satanás hoy en día también está tentando a los hombres
a través de este pecado. La causa de la aflicción está en los deseos de la carne. Como hay deseos de la carne, se odian todo tipo de los deseos de la carne, al libertinaje, a la caída carnal, el placer carnal, libertinaje sexual. Así existen ese tipo de los deseos de la carne. Y también existen los deseos de los ojos. Por esos deseos quiere enorgullecerse por su excelencia. Y por la vanagloria de la vida, quiere tomar de manera injusta, aunque no puede por su propia fuerza. Después de Adán, todos los hombres están metidos en este pecado y se han alejado de Dios, alegando el ateísmo y el materialismo. En Juan 8:34, Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dios permite la tribulación a los que se han alejado de Dios y viven en medio del pecado. Después de Adán, todos los hombres viven alejados de Dios con el ateísmo y el materialismo. Dios así deja a los que viven alejados de Dios, permitiendo que tengan la aflicción. La tribulación es la altavoz de Dios. El escritor cristiano dijo en su libro titulado El problema del sufrimiento: la aflicción es el megáfono de Dios que despierta al mundo sordo. Este mundo está lleno del pecado y de la incredulidad. No prestan atención a la palabra de Dios. En ese momento, para que la vida sorda escuche la palabra de Dios, permite con el megáfono del sufrimiento sopla, permite el sufrimiento. Por la tribulación, por tener la tribulación, los hombres se vuelven. El hombre se arrepiente por la tribulación, llega a arrepentirse por una aflicción. En la Biblia podemos ver al hombre que tenía 2 hijos, pero el segundo pidió su porción y se alejó de su padre y malgastó todo y vivía en medio de los cerdos y comía así. Entonces al estar a punto de morir por la hambruna, él llegó a arrepentirse con manos vacías, se volvió a Padre, pidiendo ayuda, socorro, Padre. La tribulación se fue como maestro para él en su vida. Entonces él pudo arrepentirse por la aflicción. Yo vivía mi niñez en el campo. Entonces escuché una historia interesante. Por un incendio, si se da un incendio en el campo, que debe tirar por el incendio. Hay una historia interesante acerca de la vaca. Por el incendio, si intenta sacar la vaca de su corral, de ninguna manera puede hacer que salga la vaca porque teme el fuego. Pero si tira el pesebre,
la vaca misma sale, porque la vaca sabe también su futuro está en el pesebre. Si el pesebre está tirado, él así podría morir por hambre. La vida es lo mismo. El hombre, cuando estén tirados, todas sus obstinaciones, todas las cosas en que confiaban, si están todos arruinados, entonces se acerca a Dios levantando las manos. Si creemos en Jesús, el Espíritu se vivifica. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dios mora en el Espíritu renacido como templo. El renacido, es decir, el que ha recibido el Espíritu de Dios, llega a aceptar todos los conocimientos que da Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas nunca siguen a las voces de otra persona, sino la de su pastor. El hombre renacido creyendo en Jesús también solo debe seguir la palabra de Jesús, el pastor. Entonces tendrá la vida y la tendrá en abundancia. Y llega a convertirse en tener nueva vida y llega a tener la vida espiritual, la nueva vida, la regeneración, es decir, la vida renacida. El que lo tiene se hace hombre íntegro en el espíritu, el alma y la carne. Romanos 8 del 1 al 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay ventaja. La tribulación tiene tiene la ventaja. La tribulación da entendimiento al que está afligido. A través de numerosas tribulaciones se arrepiente y ora y va hacia el camino de Dios. En la antigüedad, si los hijos hacían mal, corregían dando golpes en una varilla, golpes con una varilla en las pantorrillas. La razón por la que los padres les disciplinan porque les aman. En Hebreos 12:8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. También Dios nos disciplina porque nos considera como sus hijos y nos ama. Por lo que la disciplina es para nuestro bien. La Biblia dice del bien de la disciplina. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si nos arrepentimos, al estar afligido, Dios nos acepta, Dios nos recibe, Dios nos ayuda. El profeta Oseas dijo, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. El profeta Isaías también dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tener la disciplina de Dios es para ser transformados. Volverse a Jehová significa el arrepentimiento, sea una nación, sea un individuo
mientras iba a un camino equivocado, cuando se enfrentó a una tribulación, inmediatamente se debe arrepentir y volverse a Dios. Entonces Dios le cura y le sana. El renacido, aún en medio de la tribulación, es transformado por la obra del Espíritu Santo. La razón por la que el bambú no se cae por el viento fuerte, porque en la rama hay una articulación. El bambú no se rompe fácilmente por el viento, por esta articulación que tiene. Si vemos cómo hace una cerámica el alfarero, primero hace barro con barro y luego lo mete en el horno caliente, entonces ese vaso áspero se convierte suave y hermoso. El hombre también, atravesando por una tribulación, se convierte en un vaso más hermoso. Job, quien lo entendió, confesó así: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. La razón por la que el bambú no se cae por el viento fuerte, porque en el medio hay una articulación. El edificio más alto del mundo es de 162 pisos, 80 y 28 metros, el cual también tiene una estructura que tiene ese rol de articulación del bambú, por eso puede resistir al viento. Pero mientras se genera esa articulación, el bambú se deja de crecer. Parece que se dejó de crecer, pero en verdad está en su interior produciendo la articulación. En nuestra vida también, por diferentes obstáculos que tenemos, nos parece que hemos dejado de desarrollar. Suspende el examen, el negocio queda fracasado, hay momentos en que no se puede avanzar en adelante, ya no más. Pero debemos saber que ese momento justo es el tiempo en el que se genera la articulación de la vida. Cuanto más se genera la articulación de la vida a través de la tribulación, se crece como hombre fuerte que no se cae aún por una tempestad fuerte. Según el psicólogo Paul Trunier, cuanto sea más grande la tristeza, la energía creativa producida por esa tristeza es más grande. Nosotros como hijos de Dios, Dios está con nosotros, por lo que cualquier tribulación puede ser cambiada en la energía creativa. Por eso, a pesar de que estén en momentos difíciles, confiando en Dios, debemos levantarnos una vez más, animados. En la vida de todos cristianos tenemos pecados que nos duelen, pero si nos arrepentimos, Dios nos entrega la vida transformada y la nueva vida. Vamos a orar todos juntos. Dios Padre, aún en la dificultad no nos has dejado, sino nos abrazas, nos animas. Por eso, Señor, para verte a ti, aquí hemos venido a tu casa. Hoy yo no he predicado bien, aunque yo no he guiado bien este culto. Te doy gracias porque me tiene misericordia. Ahora vamos a celebrar la Santa Cena. A través de esa Santa Cena, que podamos entrar en Jesús y Jesús en nosotros, para que la gracia, la gran gracia de Dios, Señor, confiando en esta gracia de Dios, que podamos vivir. Un día Jesús les dijo a los discípulos: pasemos al otro lado del lago. Hacía buen tiempo, no había vientos y las olas estaban en calma. Por eso los discípulos prepararon de inmediato una barca y subieron con Jesús. Y la barca zarpó hacia el medio del lago.
Pero hubo anormalidad siempre donde estaba Jesús. Los discípulos rodeaban a él y escuchaban la palabra de Jesús, pero ese día ellos solos estaban reunidos y empezaron a hablar de cosas mundanas, cruzando el lago en barco. Los discípulos se charlaron unos a otros soñando el reino venidero de Mesías y no hablaron con Jesús. Al entrar el amor al mundo en el corazón, los discípulos empezaron a tener distancia a Jesús. Desde entonces se llenaron de los pensamientos de ser personajes de autoridad y de disfrutar de la riqueza, la gloria, la fama del mundo. El interés de ellos, que estaba en el reino de los cielos, se trasladó al del mundo. Pero hablar de cosas mundanas bien metidos en el interés mundano y hacer que no tengan comunión con Jesús son la estrategia del diablo. Como el diablo hizo confundir el corazón, los discípulos hablaron solamente de sus intereses y dejaron de tener interés en Jesús y no hablaron con él. Hoy en día también el diablo hace que nos preocupemos solo por cosas mundanas y estemos ocupados por los trabajos para que no tengamos tiempo para tener comunión con Jesús. Así, de esa manera nos quita el tiempo de orar y leer la palabra. El diablo hace que dejemos solamente cáscaras de la vida cristiana y quita todo lo grano de nuestro testimonio. El diablo decidió que en esta oportunidad en que Jesús está dormido, iría a hundir la barca donde estaban los discípulos. Hoy en día también, si Jesús está dormido, el diablo levanta diversas tempestades de viento en nuestra vida para hurtar, matar y destruir. La tempestad es nuestra vida personal, nuestra familia, nuestro negocio, nuestra vida cotidiana. Quiere levantarlo en nuestra vida para que nos hundamos. Hermanos, como no tenemos comunión con Jesús, por eso se levanta en nuestra vida la tempestad. ¿Cuándo tiene tiempo para orar, para tener culto en el hogar? ¿Cómo vas a la iglesia? ¿Cómo puedes leer la Biblia? Así nos está diciendo el diablo para que no podamos conversar con Jesús. Entonces en nuestro hogar y nuestra vida se levanta la tempestad. Se divide la iglesia, dificultades en el hogar, caos en los negocios, se desvanece la fe. Nosotros debemos cuidarnos de eso. Por eso, siempre debemos mantener esta relación de tener comunión con Jesús. Debemos primeramente buscar el reino de Dios y justicia. Si nos levantamos en la mañana, primeramente debemos orar y leer la palabra para empezar el día. Y en el día del Señor, el domingo, primeramente debemos venir a la iglesia y servir al Señor. El ser negligente en la oración, que es el diálogo con Jesús, y en leer la palabra sin falta, se caerá en la tentación del diablo. El mayor problema es perder el interés en Jesús de nuestra vida y tener solamente formas religiosas y luego hacer dormir a Jesús. Y en ese momento en que si está dormido en Jesús, el diablo lo toma como oportunidad para atacarnos, hurtar, matar y destruir. Si el pastor está dormido, los salvajes empiezan a atacar las ovejas. Si el pastor está despierto, defiende sus ovejas. ¿Cómo lo defienden? Por lo que los salvajes no pueden acercarse, por lo que la cuestión es hacer que se duerma el pastor. Hoy en día entras y salimos solamente teniendo las religiones y no tenemos interés en Jesús, metido profundamente en el interés de riqueza, gloria, fama del mundo o en aflicciones, preocupaciones mundanas. Hacemos que se duerma Jesús y nos encontramos en medio de la tempestad. Por lo que no debemos estar caídos en las historias ni en los temas mundanos, sino debemos leer la palabra, escucharla, creer en ella y estar firmes en ello. El Creador de los cielos, de la tierra y el dueño del universo, Jesús, dijo que pasaran al otro lado del mundo, otro lado del lago, entonces nadie podía desobedecer. Jesús dijo que pasemos al otro lado, entonces a pesar de la tempestad, conforme a su palabra, tenían que cruzar el mar. Pero los discípulos quedaron atónitos viendo solamente el ambiente, solamente escuchaban las olas, los sonidos de las olas, de la tempestad. Ellos pensaron que ya estamos muertos, pero
Hermanos, aunque se caiga el cielo y la tierra, la palabra del Señor nunca se cambia. Para superar esta tempestad, ese terror que viene del ambiente, debemos estar firmes en la palabra de Dios, aunque no podemos ver nada con nuestros ojos, ni oír nada con nuestros oídos, nada palpar en nuestras manos. Si nosotros estudiamos bien la palabra de Dios diligentemente, si estamos firmes en la palabra de Dios, podemos superar cualquier tipo de tempestad. Si el diablo continuamente siempre nos da el terror y el temor en nuestro corazón, siempre dice, se va a hundir, y viene las olas, la tempestad, ya están muertos vosotros, ya están muertos ustedes. Pero hermanos, aunque se levante la tempestad por el diablo, el barco que tiene a Jesús nunca se va a hundir. Si está Jesús, nunca quedaremos fracasados, destruidos. Muchos dicen que no existen milagros en esta generación, no hay milagros y nos hace que quedemos fracasados, abandonados, desesperados. Pero Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. El Señor que hizo en el pasado también hoy en día está haciendo milagros para los que están trabajando y los que están orando. Señor nos da los milagros, entonces debemos esperar que hoy también van a ocurrir milagros. Lo sorprendente es que a pesar de esa gran tempestad de viento, Jesús estaba durmiendo. Eso es como el descanso miserable de Dios, porque Jesús durante 3 años medio, así, sin cesar, sin descansar, sanaba, trabajaba, echaba a los demonios, hablaba del Evangelio. Por eso, en medio de la tempestad, a pesar de la tempestad, estaba durmiendo por el cansancio. Él no rechazó ningún trabajo para salvarnos. Él mismo, Dios mismo, se hizo hombre y en lugar de la humanidad sufrió todo y fue crucificado y se descendió hasta el Seol. Pero por ese sufrimiento de Jesús fuimos salvos y ahora estamos disfrutando de su gracia, que es el quíntuple evangelio, la triple bendición. No debemos dejar que el diablo nos levante en la tempestad. Para disfrutar de ese quíntuple evangelio, la triple bendición, debemos orar para despertarle a Jesús. Los discípulos así atónitos, así estaba clamando al Señor y le despertó a Jesús. Maestro, maestro, perecemos. Es despertar a Jesús. Hoy en día el término moderno significa orar. Debemos despertarle a Jesús para que reprenda los vientos, la tempestad, las olas, para que sean calmadas. Si están así quietos, no orando, Dios nos va a responder. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso, si nos encontramos en una tribulación, debemos clamar al Señor con todas nuestras fuerzas. Jesús, los discípulos no le susurraron, sino gritaron, clamaron a Jesús. Si estamos en la tribulación, si nos levanta una tempestad, debemos arrepentirnos y debemos clamar fervientemente al Señor. Yo oro por muchos enfermos, pero los que así oran clamando al Señor pueden ser sanados fácilmente. Pero los que no tienen ese clamor, no se sanan fácilmente. Si yo oro fervientemente por un enfermo, pero ese enfermo, si no así ora, clama con todas sus fuerzas, es que no es fácil ser sanado. Si nos encontramos en una calle sin salida,
debemos buscar a Jesús y clamarle. Entonces el Señor se levanta para calmar, reprender los vientos, las tempestades. El Señor en quien creemos es el Dios que creó todas las cosas. Para Él no hay nada imposible. Si oramos, si nos acercamos a Jesús clamando a Él, oramos, entonces por una palabra de Dios se calma toda la tempestad de nuestra vida y son echados los demonios, aunque así se estudian muy bien de la palabra. Si no oran, el diablo no tiene temor. Pero si oramos es como poner el fuego al diablo. Porque si hay un incendio en casa, se sale. Entonces, la oración es el fuego que hace quemar al diablo. Si oramos, entonces, si así débilmente el diablo, ¡ay, qué calentito! Y voy a defender un poco, a sostener un poco más. Pero si oramos fervientemente, si la oración es muy fuerte, ¡ay, que me quema! Y luego sale de casa. Así con la oración debemos echar al diablo. Jesús les preguntó a los discípulos, ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué perdieron la fe? Porque estaban bien metidos en las historias mundanas. Cuando Jesús dijo que pasemos a otro lado, sí, una vez ha dicho Jesús, así a pesar de la tempestad, por cualquier cosa, sí pasará a otro lado, porque la palabra de Dios siempre se cumple. Pero pero los discípulos hablando de las cosas del mundo, se olvidó de la palabra de Jesús. ¿Qué diferencia tenemos lo que creemos en Jesús? Nosotros no vivimos por el pan, sino por la palabra de Dios. Los israelitas vivieron por pan cuando vivían en Egipto por 430 años, pero cuando entraron en el desierto no podían vivir por el pan, solamente por la palabra de Dios, porque no tenían nada de alimento, ni agua, ni hospital, ni ropa. Solamente miraron la palabra, solamente esperaron en la palabra de Dios. Pero cuando oró Moisés, así les produjeron, así codornices, aguas, y fueron sanados de la enfermedad, y ni se envejecieron las ropas. Ellos durante 40 años, los israelitas, no vivieron por el pan, sino por la palabra de Dios. Nosotros hoy en día también, los que creemos en Jesús, debemos vivir por la palabra de Dios. Los que están en el mundo viven en el mundo tridimensional, pero nosotros estamos viviendo en la cuarta dimensión del Espíritu Santo. Debemos vivir por la palabra de Dios, la cual resuelve todos nuestros problemas. Pero la Biblia no es el dicho de este mundo, no es de un filósofo, ni de un religioso, ni un científico. Esa palabra es la palabra de Dios, es el regalo para nosotros que sale del trono de Dios. Debemos leer la palabra y debemos entenderlo y firmes en la palabra. Así servimos a Dios en cualquier tipo de vida del desierto. A través de la palabra podemos disfrutar, experimentar los milagros de Dios. Jesús nos pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Porque la palabra, si creemos en esto, en ella, si estamos firmes en su palabra, así calma todo tipo de las tempestades. Pero si no estamos cerca del Señor, estaremos controlados por los sentidos, por el ambiente,
los discípulos también, si estaban lejos del Señor, ellos viendo solamente la tempestad y atemorizados quedaron. Pero si está Jesús con nosotros, Jesús es el que así gobierna todas las cosas, entonces no tendremos el temor. Y este Señor, cuánto nos amó y fue crucificado y derramó su sangre para salvarnos, nos compró pagando ese precio tan hermoso. Entonces, si estamos con Jesús, con el Señor, estaremos en la palabra, y esa palabra misma es Dios. Dios es mismo, se encarnó, Dios vino con ese Jesús, por ese Jesús. Nosotros concretamente vimos a Dios a través del Señor Jesús. Jesús es Dios y la palabra de Jesús es la Biblia. Entonces, conocer la palabra es conocer a Dios, y creer en la palabra es creer en Dios. Si concebimos esa palabra es concebir a Dios. Entonces, en la palabra tiene toda la riqueza. Si seguimos la palabra, tenemos el mundo espiritual, en el mundo que es prosperado en todo, sanado, bendecido. Entonces, siempre que lea la palabra, que escuche, y que siempre su corazón sea lleno de la palabra de Dios. Si nosotros oramos a Dios y por el Espíritu Santo podemos ser llenos de la palabra de Dios, entonces se desaparecerán, se desvanecerán todo el temor. En Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, todos los días ustedes leen la palabra. Entonces, a través de la palabra, Espíritu Santo les entrega la palabra que necesitan ustedes. Al recibir ese lema, esa palabra en su corazón, entonces se solucionarán sus problemas. Y después de haber tenido esa fe, para tener esa fe, deben tener en su corazón sueños. Deben concebir esos sueños para que se produzca la fe. Lo invisible, los sueños no son visibles. Al concebir en nuestro corazón esos sueños, se produce la fe. Entonces, el bebé siempre debe ser concebido en la vientre de la madre, como de esta manera en nuestro corazón debemos tener sueños para que se produzca la fe, y conforme a esta fe se ocurren milagros. En ese mundo espiritual, en ese mundo cuatridimensional, el tesoro más importante es la fe. Entonces, que su corazón sea lleno de la palabra, de los sueños que da Dios. Entonces, produce la fe, y la cual así les traerá milagros en su vida. Hermanos, Jesús, en quien creemos hoy, no solamente salva nuestra alma, sino también hace que seamos prosperados en nuestra alma y en todo. Si oramos, o la personal, o la del hogar, de los hijos, del negocio, de la vida y de todo tipo, se hacen en grande bonanza por el Señor. Lo que han venido hoy orando al Señor, les bendigo que experimenten de milagros maravillosos. Aleluya. Así, creyendo, esperando en Jesús que nos dio todo, vamos a orar llamando 3 veces: Señor, Señor, Señor.